Habíamos quedado, creo que, tomé nota acá, quedamos en la página 23 de las diapositivas. Entonces, lo último que vimos fue estas recomendaciones. Estas ideas son muy importantes, que nosotros, los ingenieros, nosotros no somos científicos, nosotros no analizamos la realidad tal como es, la tenemos que simplificar, porque nuestros problemas son bastante complejos y nosotros tenemos limitaciones. Nosotros tenemos una limitación muy importante que es el tiempo. Cuando uno trabaja en diseño o uno lo contratan y uno tiene que hacer en 2, 3, 4, 6 meses un diseño de estructuras o un diseño hidráulico o un diseño de geotecnia. Uno no tiene toda la vida para investigar, ponerse a investigar y llegar a una solución perfecta desde el punto de vista científico. Nosotros no somos científicos, somos ingenieros. Entonces los ingenieros tenemos que dar respuesta a problemas en periodos determinados de tiempo y también con recursos también limitados. Nosotros no tenemos recursos ilimitados. No, uno no puede disponer de presupuestos infinitos tampoco en un proyecto. Y todo para resolver problemas que son muy complejos. Entonces siempre hacemos idealización o modelación, que es hacer simplificaciones e hipótesis. Entonces, como yo hago simplificaciones e hipótesis, cualquier ecuación que yo aplico tiene limitaciones. Entonces uno debe tener en mente muy claras esas limitaciones, esas hipótesis que se hicieron para llegar a las ecuaciones. Entonces, la formulación matemática que yo finalmente empleo es una aproximación de la realidad. Entonces, los números que yo trabajo, los números que yo tengo no son perfectos. En ese sentido, hago la siguiente observación. No tiene sentido uno ya en un trabajo en ingeniería después utilizar 6 y 7 decimales, ¿cierto? Cuando reporto la respuesta. En los cálculos internos que hago, sí, pero cuando reporto la respuesta no, por lo que yo llego es a un orden de magnitud, no a una respuesta exacta en ingeniería. Y que hay que ser muy ordenado y claro cuando uno resuelve problemas. Tiene que dejar uno nota de todas las simplificaciones, hipótesis que hizo, tener cuidado con unidades, etcétera. Bueno, entonces vamos a seguir con otros aspectos de interés. Uno es la notación matemática de las derivadas con respecto al tiempo. Entonces, en dinámica, una variable importante es el tiempo, porque nosotros estamos estudiando movimiento. El movimiento no es instantáneo, el movimiento toma un tiempo para desarrollarse. Entonces aparecen los conceptos de velocidad, los conceptos de aceleración. Entonces nosotros utilizamos con frecuencia derivadas con respecto al tiempo, tanto de vectores como de escalares. Entonces hay una notación compacta que es a la variable colocarle un punto encima para representar la primera derivada con respecto al tiempo. Entonces una x con un punto encima significa primera derivada de x con respecto al tiempo. Y dos puntos se emplean para la segunda derivada. Entonces una x con dos puntos significa la segunda derivada de x con respecto al tiempo dos veces. Entonces esta notación compacta la vamos a utilizar con frecuencia y siempre es para derivadas con respecto al tiempo. O sea, no puede ser con derivadas con respecto a otra cosa que no sea tiempo. O sea, esto ya siempre, estos dos puntos significan primera derivada o segunda derivada con respecto al tiempo. Hay otra nota importante que es con respecto a los vectores y a las magnitudes escalares. Entonces, los vectores se representan en negrita en las diapositivas, en estas notas, en estas diapositivas.
y las magnitudes escalares se representan en texto normal. Entonces, eso quiere decir que B en texto normal denota la magnitud escalar del vector B en negritas. Sin embargo, cuando uno está escribiendo en notas, tomando notas en un cuaderno, o sea, y estuviéramos presenciales en un parcial, uno no puede ponerse a hacer en negrita cada vector porque eso le toma más tiempo. Entonces, uno puede utilizar una notación simplificada como esta, que es colocarle una flecha por encima a la variable, y esto ya quiere decir que es un vector y no una magnitud escalar. Entonces, es una manera simplificada para poder escribir más rápido. En estas diapositivas, en donde esté en negrita es vector, o donde yo lo indique, ¿no? Es magnitud vectorial, lo de contrario es magnitud escalar. Listo. ¿Hay alguna pregunta con respecto a estas dos cosas? Con las derivadas con respecto al tiempo y la notación de vectores y magnitudes escalares. Bueno, si no hay preguntas, entonces vamos a mirar otro concepto que es la diferencia entre partícula y cuerpo rígido. Entonces, ¿qué se denomina partícula en dinámica de materiales? Una partícula es una masa discreta concentrada en un punto. Entonces, es como considerar toda la masa en un solo punto sin mirar cómo está distribuida esa masa. Entonces, si nosotros solamente estamos estudiando traslación, o sea, movimiento, podemos considerar los objetos como partículas. Por ejemplo, la trayectoria de una pelota de golf, el movimiento de una nave espacial, de un satélite en este caso, orbitando la Tierra. O si yo me estoy desplazando en línea recta, aunque esté con aceleración variable, puedo hacer todo el cálculo como si fuera una masa concentrada en un punto. Entonces, eso es partícula, masa discreta concentrada en un punto. El otro concepto es el concepto de cuerpo rígido. ¿Qué es un cuerpo rígido? Es un sistema de partículas rígidamente conectadas una con otra o una a otra. Entonces, aquí tengo un ejemplo de cuerpos rígidos, unos engranajes. Estos engranajes tienen una forma de un anillo y fuera de eso con unos dientes. Entonces, si nosotros estamos considerando el problema de rotación, tenemos que considerar los cuerpos con su forma, con forma de cuerpo rígido. Entonces, aquí está un engranaje, o aquí hay otro ejemplo, que son los pistones y el cigüeñal en un motor de un automóvil. Los ingenieros mecánicos, para analizar estos dos problemas, no pueden considerar la masa aquí concentrada en el centro de cada engranaje o aquí en el centro de cada pistón o cada parte del cigüeñal. Tienen que tener en cuenta la distribución de la masa. Entonces, aquí hay, entrando Sergio Eduardo. Patiño Blanco. Sergio Eduardo, ¿aló? Bueno, entonces, aquí tenemos un ejemplo de un vehículo, de un carro que Sí, disculpe, profe, es que es por el computador que se me cayó la llamada, pero en el celular estoy desde las 9. Ya, ¿usted está conectado doble? No, no lo veo doble. Ah, sí, está conectado dos veces. Bueno, listo. Bueno, entonces, tenemos aquí un vehículo. Este vehículo tiene un centro de gravedad Sí, G. Gracias. Esto tiene aquí ese centro de gravedad G. Aquí vamos a considerar solamente movimiento. Entonces, si solamente consideramos movimiento, nosotros podemos considerar las fuerzas aplicadas todas en el centro de gravedad. Por ejemplo, el peso mg, la fuerza
F, la fuerza normal N. Entonces, en la partícula ignoramos el tamaño del carro. Concentramos todo en un punto, en el centro de gravedad. Porque solamente estamos estudiando su movimiento, su traslación. Entonces, ¿cuándo puedo hacer esto uno? Cuando no se tienen en cuenta rotaciones. Si este carro está rotando, sí tenemos que tener en cuenta el carro como un cuerpo rígido, que es el segundo caso. Entonces, aquí tenemos las reacciones en cada una de las llantas, la reacción de fricción también en cada una de las llantas y el peso en el centro de gravedad. La resultante de esto puede dar lugar a una rotación del carro, ¿sí? Si hay un mayor momento de las fuerzas con respecto al centro de gravedad. Entonces, en el cuerpo rígido los giros y momentos son importantes. Entonces, esa es la diferencia de partícula y cuerpo rígido. Entonces, cuando estábamos estudiando solamente movimiento, traslación, solamente trabajamos toda la masa concentrada en un punto. Si hay rotaciones, no podemos colocar la masa concentrada en un punto. Si hay rotaciones como en estos casos. Bueno, ¿hay alguna pregunta, por favor? Entonces, ya después de ver todas esas ideas básicas, incluido las leyes de Newton que vimos en la clase pasada, vamos a empezar a estudiar dinámica, o sea, cinemática y cinética. Entonces vamos a mirar una partícula que se mueve en línea recta, o sea, partícula, no un cuerpo rígido. Entonces tenemos aquí una línea recta donde estamos midiendo las distancias desde este punto O. Entonces esta partícula pasa aquí de un punto en donde está una distancia X a otro punto en donde está en una distancia X más delta X. Entonces aquí hay un concepto que es la rapidez y la aceleración instantánea. Entonces, la rapidez B va a ser el cambio en posición por unidad de tiempo, o sea, delta de X sobre delta de T. Pero como es instantánea, este delta de T va a tender a cero. Entonces, si el delta de T tiende a cero, esto se convierte en una cantidad diferencial. Entonces, esto se convierte en la derivada de X con respecto al tiempo, o sea, la primera derivada. Entonces, la rapidez es la primera derivada con respecto al tiempo del desplazamiento. Y en notación compacta, pues la X con el punto arriba. Por otra parte, ¿qué es la aceleración? La aceleración es el cambio de la rapidez por unidad de tiempo. O sea, es la derivada, es el cambio en la velocidad por el cambio en la unidad de tiempo cuando ese cambio en el tiempo tiende a ser muy pequeño, tiende a ser cero. O sea que lo puedo expresar como una derivada, la derivada de la rapidez con respecto al tiempo, pero la derivada de la rapidez con respecto al tiempo pues será la velocidad en la derivada de x con respecto al tiempo, entonces es volver a derivar esto con respecto al tiempo, o sea es la segunda derivada del desplazamiento con respecto al tiempo, eso es la aceleración. Entonces nosotros tenemos esta ecuación, la rapidez es igual a la derivada del desplazamiento con respecto al tiempo. Entonces, de aquí podemos calcular, si integramos, vamos a calcular cómo cambia la velocidad en el tiempo. Entonces yo integro acá y me da la variación de la rapidez, no la velocidad, la rapidez en el tiempo. Entonces, eso va a ser igual a una velocidad inicial por la integral de entre 0, entre un tiempo igual a 0 y un tiempo t igual a t, de
la aceleración por el tiempo. O sea, lo que estamos haciendo es integrar esta ecuación. Integramos esta ecuación, entonces pasamos este dt a multiplicar aquí y me queda dB es igual a A por dt. Y si integro a ambos lados, me queda la integral de dB, que va a ser b, y la integral de A por t, que va a ser esta integral más una constante de integración. En forma similar podemos hacer lo mismo para esta, o sea, b igual, la rapidez igual a la derivada de x con respecto al tiempo, pasamos b por dt e integramos, entonces la integral de b por dt, y aquí me queda la integral de x, y la integral de x es x, me queda x en función del tiempo, va a ser igual a una constante de integración, x sub 0, más la integral entre 0 y el tiempo t de bt por dt. Entonces tenemos estas dos ecuaciones para calcular la variación de la rapidez en el tiempo y la variación de la posición en el tiempo. Entonces, supongamos que estamos en un problema donde la aceleración sea constante. Si la aceleración es constante en el tiempo, entonces podemos determinar que la velocidad en el tiempo va a ser igual a v sub 0 por, si este a no varía en el tiempo, sale aquí de la ecuación, me queda aquí a por la integral de 0 entre 0 y t de t, y la integral entre 0 y t de t, pues es el tiempo. Entonces me queda que la velocidad en cualquier tiempo t es igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo transcurrido. Y aquí podemos reemplazar esta en esta ecuación, o sea, aquí nos queda la integral de v0 más a por t por dt, y si hacemos esa integral, nos va a dar v0 por t más un medio de a por t cuadrado. Si integramos esto, la integral de v sub 0 en el tiempo es v sub 0 por t después de evaluarla entre tiempo igual a 0 y tiempo igual a t, y la integral de a por t con respecto al tiempo es un medio de a por t cuadrado. Entonces llegamos a esta ecuación, que el desplazamiento es igual a la posición inicial más la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo al cuadrado. Entonces, como ven aquí, en esta diapositiva no están todos los pasos intermedios de matemáticas. Esos ustedes los pueden completar cuando estudian, ¿cierto? Que si nosotros nos ponemos aquí a colocar todos los pasos, pues no nos alcanzaría el semestre para ver todas las cosas algebraicas que tiene el curso. Y son cosas que pues ustedes ya manejan, porque ustedes ya a estas alturas de la carrera de Ingeniería Civil, pues ustedes ya han visto todas las matemáticas, ¿cierto? Y entonces ya las manejan con suficiencia. Y eso las van a emplear de aquí en adelante en todas las materias ya de Ingeniería Civil, como la dinámica. Y si tienen alguna duda, entonces por favor repasen todos esos conceptos, ¿no? Aquí se necesita mucha matemática de derivadas, integrales, de trigonometría. Entonces aquí ya hemos deducido acá una primera ecuación para determinar la posición en cualquier tiempo t. Aquí vamos a ver una ecuación, probablemente esta ecuación ustedes la conozcan de la física, que hayan visto tal vez en la universidad, en el colegio, la conocen. Aquí vamos a introducir un concepto que viene de estas mismas ecuaciones. Nosotros sabemos que la aceleración es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Pero aquí es que en vez de escribir la velocidad, que es la primera derivada del espacio con respecto al tiempo, pues escribimos esto en forma compacta. Entonces yo tengo esta ecuación. Hay un artificio matemático que sirve mucho, que es multiplicar y dividir por lo mismo, y eso no me varía las cosas. Entonces aquí multiplico esta expresión por el diferencial x y lo divido por el diferencial x, o sea, lo estoy multiplicando por 1.
Entonces me queda aquí dx de t, y dx de t es la rapidez. Entonces me queda que la aceleración es igual a la rapidez por la derivada de la rapidez con respecto al espacio. Y tengo encuadrada esta fórmula porque esta fórmula la vamos a utilizar para resolver problemas. Entonces es una relación entre aceleración, velocidad y cambio en la posición. Entonces, esta ecuación la podemos integrar con respecto a x. Entonces nosotros podemos, aquí tenemos b por db sobre dx. Entonces, para llegar yo a esta ecuación, yo puedo hacer la siguiente sustitución. Si yo derivo con respecto a x un medio de la rapidez al cuadrado, entonces la derivada de esto es 2, el 2 se cancela con el 2, y como b depende de x por la derivada interna de b de x. Entonces estas dos ecuaciones son equivalentes. Entonces aquí en esta ecuación nosotros podemos utilizarla. Entonces, el cambio con respecto a x de un medio de la velocidad es igual a b por dv de x, pero esto es la aceleración. Esto es igual a aceleración. Entonces, nosotros podemos integrar esto por un lado, podemos pasar este dx aquí al otro lado y nos queda a por dx, y aquí nos queda un medio de b al cuadrado, y esto lo podemos evaluar entre un tiempo 0 y un tiempo cualquiera, en donde esto va a estar en una posición x0 y una posición x. Entonces nos queda aquí una función, esto no es a por x, sino es a como función de x, una función de a en función del espacio por la derivada de x, y aquí al otro lado nos queda simplemente un medio de b al cuadrado evaluado en un tiempo 0 y un tiempo cualquiera. Entonces un medio de b para cualquier tiempo menos un medio de b0, que sería para el tiempo inicial. Entonces, al igual que antes, nosotros podemos mirar a ver qué sucede si esto es constante. Entonces, si esto es constante, la aceleración sale aquí de la ecuación y nos queda apenas la integral del diferencial x entre x0 y x. Y la integral de x es x, y evaluada entre x0 y x, pues es x menos x0. Entonces llegamos finalmente a la conclusión que un medio de la rapidez al cuadrado menos un medio de la velocidad inicial al cuadrado va a ser igual a la aceleración por la diferencia de la posición en este momento menos la posición inicial. ¿Hay alguna pregunta? Profe, ¿qué pasa si A no es constante? Si A no es constante, pues tendría uno que aquí tener en cuenta la variación y tendría que evaluar esta aceleración dentro de la integral, porque si A es función de x, pues no puede, toca hacer la integral de esa expresión, ¿no? Ah, ok, listo, sí, ya entendí, gracias. ¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno. Entonces, aquí vimos algo de ecuaciones cinemáticas, ¿no? Es simplemente un movimiento en línea recta, llegamos a estas conclusiones que para aceleración constante, la velocidad en cualquier tiempo es la velocidad inicial más aceleración por tiempo. Para aceleración constante, la posición en cualquier tiempo es x0 más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Y por otro lado, que la aceleración es igual a v por dv de x, y que un medio de la velocidad en cualquier tiempo al cuadrado menos un medio de la velocidad en el tiempo inicial al cuadrado es igual a la aceleración menos la posición en este momento, en este instante, menos la posición inicial. Vamos a regresar sobre la segunda ley de Newton. En la clase pasada habíamos visto la segunda ley de Newton para masa constante. Y yo les había dicho, pero esa ecuación de fuerza igual a masa por aceleración no es la ecuación general de Newton para cualquier caso. ¿Qué sucede?
hay problemas en los cuales la masa es variable en el tiempo. Si la masa es constante en el tiempo, es correcto decir que fuerza es igual a masa por aceleración. Pero si la masa varía en el tiempo, ya no es correcto. Un problema en el cual la masa no varía en el tiempo, en la cual la masa sí varía en el tiempo. Por ejemplo, en cohetería. Si yo voy a lanzar un satélite, entonces a medida que se va moviendo el cohete que lleva el satélite, se está quemando combustible. Entonces hay masa variable en el tiempo. Y ese es un problema de dinámica. Entonces, para una partícula, aquí está la definición general de la segunda ecuación de Newton. La resultante de las fuerzas es igual al cambio en el tiempo en la cantidad de movimiento. Cambio en el tiempo es derivada. ¿Y qué es cantidad de movimiento? Cantidad de movimiento se define como masa por velocidad. Entonces, la ecuación vectorial que me dice esto es lo mismo, es la resultante de las fuerzas, es la sumatoria de las fuerzas, esto está aquí en negrita, entonces es la resultante vectorial de todas las fuerzas, es el cambio en el tiempo, o sea, la derivada con respecto al tiempo de ¿qué? De la cantidad de movimiento, pero la cantidad de movimiento es el producto de masa por velocidad. La masa es una cantidad escalar. La masa no tiene dirección, sentido, ni punto, ni magnitud, dirección y sentido, no es un vector, es un escalar. Pero la velocidad sí es un vector. Entonces, el producto de un escalar por un vector me da otro vector, y de hecho la fuerza es un vector también. Entonces, si la masa y la velocidad cambian en el tiempo, y yo voy a derivar esto con respecto al tiempo, tengo que utilizar regla de la cadena para derivar esto. Entonces, esta derivada va a ser igual al primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. Entonces va a ser igual a la masa por el cambio de la velocidad por unidad de tiempo más la velocidad por el cambio de masa por unidad de tiempo. Entonces, esta es la segunda ley de Newton. O sea, de ahora en adelante, si alguien les pregunta o yo les pregunto, ¿sí? En clase o en un parcial, ¿qué dice la segunda ley de Newton? Entonces, la segunda ley de Newton no dice fuerza es igual a masa por aceleración. Incorrecta la respuesta. Eso es un caso particular de la segunda ley de Newton, pero no es la segunda ley de Newton válida en todos los casos. Es esto, la resultante de las fuerzas es el cambio en el tiempo de la cantidad de movimiento. Y uno lo puede escribir en fórmula como la sumatoria de fuerzas es igual a la masa por la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, más la velocidad por el cambio de la masa por unidad de tiempo. Entonces, si la masa es constante en el tiempo, ¿qué sucede en esta ecuación? Por favor, alguien. Entonces, ¿qué pasaría con dm de t si la masa es constante en el tiempo? ¿Sería cuánto? Cero. O sea que esto se vuelve cero y me queda masa por el cambio de la velocidad por unidad de tiempo. ¿Y esto qué es? O sea, me queda sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, por eso era que yo les decía en la clase pasada que esa ecuación simple de fuerza es igual a masa por aceleración es solo válida cuando la masa no cambia en el tiempo. Cuando la masa cambia en el tiempo, hay que utilizar la ecuación completa, que es esta. Entonces, si la masa es constante en el tiempo, dm de t es igual a 0, entonces la sumatoria de fuerzas es masa por el cambio de la velocidad por unidad de tiempo, o sea, masa por aceleración. Por lo tanto, la resultante de las fuerzas es igual a masa por aceleración. Entonces, si nosotros estamos resolviendo un problema y la fuerza y el movimiento están en una única dirección, entonces no hay necesidad de trabajar esto en forma vectorial. Se puede trabajar en forma escalar. Entonces aquí está la versión escalar.
sumatoria de fuerzas es el cambio de la velocidad por unidad de tiempo de la masa por la rapidez, más masa por cambio de la rapidez por unidad de tiempo, más la rapidez por el cambio de la masa por unidad de tiempo, y la sumatoria de fuerzas por masa por cambio de velocidad en el tiempo, o sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración cuando no, la masa es constante en el tiempo. Entonces, si la fuerza y movimiento están en una sola dirección, pues entonces uno no hay necesidad de hacer operaciones vectoriales. Nicolás Tovar Lazo está pidiendo admisión. Nicolás, mirando a ver si él estaba a principio de clase, que yo tomé aquí el pantallazo. Nicolás no estaba. Nicolás. Hola, profe, qué pena, es que... Buenos días. Sí, señor, y hasta ahorita tengo buena conexión, profe, qué pena. Ya. Por favor, traten de conectarse. Si no pueden conectar del computador, conéctense desde un celular, lo que sea. Pero conectarse temprano, que ya son las 9:40. Nicolás Lazo. Listo, profe, Ali. Sí, la próxima es que también no tenga datos en inglés. Bueno, por favor. Bueno. Entonces, siguiendo acá, hagamos algunos comentarios sobre el peso. Entonces, un objeto que cae dentro del campo gravitacional de la Tierra se acelera con una aceleración aproximadamente igual a 9.81 metros por segundo cuadrado. Eso es en la superficie de la Tierra. Entonces, la fuerza de gravedad causa algo que se denomina peso. El peso es una fuerza. Peso cuando la masa es constante, o fuerza es igual a masa por aceleración. Si es peso, es la aceleración de gravedad. Entonces, peso y masa no son lo mismo. Hay que tener mucho cuidado en los problemas. Hay que fijarse si a uno le dice, tiene tanto de masa o tiene tanto de peso. Porque si uno necesita determinar la masa, pues la masa va a ser igual al peso dividido entre la aceleración de gravedad. Entonces, si estamos en sistema internacional, la unidad de fuerza es el newton. ¿Qué es el newton? El newton es una fuerza que actúa sobre 1 kilogramo y produce 1 metro por segundo de aceleración. 1 metro por segundo cuadrado de aceleración, eso es un newton. Y el peso en newton pues va a ser la masa en kilogramos multiplicado por la aceleración de gravedad, que la tomamos como 9.81 metros por segundo cuadrado. Entonces, eso con referencia a peso y masa. Voy a arreglar esto aquí de una vez. Algunos comentarios sobre peso y masa. Y ahora vamos a hablar de rapidez. Entonces, hay que hacer diferencia entre el vector de velocidad y la magnitud escalar de velocidad. Entonces, cuando hablemos del vector de velocidad, hablamos de velocidad, y cuando hablamos de la magnitud escalar del vector de velocidad, vamos a decir de rapidez. Entonces, rapidez es la cantidad escalar, que es igual a la magnitud del vector v. Entonces, esa es la diferencia entre velocidad y rapidez. Entonces, velocidad se refiere al vector y rapidez se refiere a la magnitud escalar. ¿Hay alguna pregunta hasta acá, por favor?
La diferencia entre masa y peso y la ecuación general de la segunda ley de Newton. Estoy aquí grabando. Siempre el archivo es grande. Entonces se demora un poquito. Se quedó aquí grabando, que no responde. Esperemos un momento a que responda. Ya terminó de grabar. Entonces eso con respecto a los conceptos de peso y masa y de velocidad y rapidez. Vamos a hablar ahora de fricción estática y fricción cinética. Recuerden que, de acuerdo con lo que vimos en la clase pasada, la dinámica, la estática se refiere a cuerpos de reposo, la dinámica a cuerpos en movimiento, la cinemática a la geometría del movimiento, sin tener en cuenta las fuerzas que lo originan, y la cinética a la relación entre fuerza, masa y movimiento. Entonces vamos a hablar de fricción cinética y de fricción estática. Bueno. Entonces supongan que tenemos aquí esta masa que tiene un peso determinado, está descansando sobre una superficie. Entonces va a haber una fuerza normal que va a sostener este peso para que la masa no se hunda. Y vamos a tener aquí, vamos a aplicar aquí una fuerza. Si yo aplico una fuerza, supongamos que estamos empujando una caja llena de libros, entonces me va a aparecer aquí una fuerza de fricción, que es la fuerza de fricción resistente. Entonces, veamos lo que sucede. Aquí hay una gráfica en la parte inferior, donde tenemos aquí la fuerza de fricción resistente F minúscula y aquí la fuerza aplicada F mayúscula. Entonces, si yo no aplico ninguna fuerza, pues no va a haber ninguna fuerza de fricción. Entonces, si F es igual a 0, F mayúscula es igual a 0, F minúscula también es igual a 0. Pero luego, a medida que yo comienzo a empujar la caja con los libros, comienzo a hacer fuerza, pero todavía no se está desplazando la caja. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que aparece una fuerza de fricción igual a la fuerza que yo estoy haciendo. Entonces está en equilibrio, entonces no hay movimiento. Entonces me voy moviendo aquí por esta curva, por esta línea verde. A medida que aplico fuerza, aparece fuerza de fricción. Llega un momento en donde yo supero la fricción y la caja empieza a moverse. Cuando yo supero la fricción y la caja empieza a moverse, entonces hay una caída súbita de la fuerza de fricción y sin un cambio de velocidad. Entonces este punto se denomina umbral de movimiento. Entonces, yo quiero calcular esta fuerza de fricción resistente. Entonces, de aquí hasta acá, esa fuerza de fricción va a estar en condición estática, porque la caja no se va a mover. Entonces, en ese caso, la fuerza de fricción estática va a ser igual a la fuerza normal por un coeficiente que denominamos coeficiente de fricción estática, mu sub s. Después de que esto empieza a moverse, la fuerza de fricción cae, entonces va a haber una fuerza de fricción cinética que va a ser también la fuerza normal por un coeficiente de fricción que lo vamos a llamar cinético. Esta acá viene del inglés kinetic, que es el equivalente a cinético en español, donde ese coeficiente de fricción cinético va a ser menor que el coeficiente de fricción estático.
Y esto pues bajar un poco más, pues dependiendo para cierto rango en las velocidades. Entonces, esa es la diferencia entre la fricción estática y cinética. Entonces, la fricción estática es cuando está el cuerpo en equilibrio, no está en movimiento, está en reposo. Y en ese caso, la fricción estática es igual al coeficiente de fricción estática por la fuerza normal. Después de que ya está en movimiento, la fuerza de fricción se denomina fuerza de fricción cinética y es igual a un coeficiente de fricción cinética por la misma fuerza normal, en donde la fricción cinética es menor que la fricción estática. ¿Hay alguna pregunta sobre estos conceptos de fricción estática, fricción cinética y la relación entre las dos fricciones? Entonces, esta fuerza de fricción depende de esta reacción normal y depende de algo que es el coeficiente de fricción. Bueno, entonces si no hay preguntas, continúo. Entonces, regresemos sobre la segunda ley de Newton. Miremos una manera de verificar la segunda ley de Newton. Y lo vamos a hacer con un experimento muy simple. El experimento consiste en lo siguiente. Colocamos aquí un carrito que está con ruedas para que se mueva más fácilmente, para despreciar aquí la fricción. Colocamos aquí una barrera, una polea, unimos el carrito aquí con una cuerda, con un colgador de pesas. Y en el colgador de pesas podemos colocar algún peso. Y si yo coloco aquí un peso, pues el carrito se va a desplazar. Entonces yo puedo tomar las siguientes medidas. Puedo medir la distancia recorrida por el carro y puedo medir el tiempo que demora el carro en llegar aquí a la barrera, la distancia de aquí a la barrera y el tiempo en que se demora. El carro parte del reposo, ¿cierto? Que estaba en reposo, yo coloco la pesa y se empieza a mover. Entonces hay una aceleración. Entonces nosotros podemos calcular la aceleración del carrito con la pesa mediante la siguiente ecuación. Entonces nosotros habíamos visto esta ecuación. El desplazamiento para cualquier tiempo es igual a la posición inicial más la velocidad por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo cuadrado. Si nosotros asumimos una posición inicial igual a 0, o sea que el origen de coordenadas está donde yo estoy saliendo, y que el carro está quieto inicialmente, o sea su velocidad es igual a 0, entonces esto se vuelve 0, esto se vuelve 0 y me queda simplemente que x es igual a un medio de a por t cuadrado, o despejo la aceleración y me queda que la aceleración es 2 veces x sobre el tiempo cuadrado. Entonces, por favor, anoten esta ecuación. Anótenla ahí en un papel, por favor. Tengan siempre listo. Se me había olvidado, qué pena. Hacerles una recomendación de tener lápiz, papel y una calculadora disponible en clase. ¿Hay alguna pregunta con respecto al experimento que vamos a realizar? Profe, yo sí. Cuando se cuelga una pesa que no tenga la suficiente masa para mover el carrito, ¿existe una fuerza de fricción sobre el carro? Pues es lo mismo A pesar que de que el carro no se mueva. es lo mismo que acabamos de mostrar acá, ¿cierto? Si no hay movimiento, claro, ahí, o sea, la fuerza que se está aplicando está equilibrada con la fuerza de fricción, ¿sí? Entonces, pues si hay fuerza de fricción, pues sí, o sea, se está equilibrando. Supongamos que la condición inicial es de equilibrio, o sea, que el carro no se mueve, solamente aquí con la cuerda y el colgador de pesas, que solamente se va a mover cuando coloco una pesa acá. ¿Sí? Hagamos esa suposición en este experimento virtual.
¿Alguna otra pregunta, por favor? Bueno. Entonces, aquí está entrando Brian Bautista a clase. Brian. Aló, Brian. Sí, profe, es que estaba teniendo inconvenientes con mi computador y entonces me conecté desde el teléfono. Qué pena. Bueno. Bueno, una pregunta. ¿Quién es Daniela? Aquí mirando los nombres en la lista en los asistentes. Daniela. Aló, Daniela. Daniela. Hola, pues es que no sé por qué hoy, pues a la vez pasada sí me aparecía con todos los apellidos y hoy no. No, bueno, por favor, se tienen que identificar como un nombre y apellido porque después me queda complicado porque digamos aquí en el curso, no sé si haya otra Daniela, pero hay nombres que se repiten bastante, entonces no se identifiquen solo con el nombre de pila, sino nombre y apellido. Bueno, listo, entonces vamos a emplear las siguientes condiciones de frontera en el problema. Vamos a asumir que no hay fricción acá, o sea, aquí recuerden lo que lo que les decía en la clase pasada. Bueno, o sea, nosotros tenemos aquí el problema real físico, hacemos simplificaciones y llegamos a una formulación matemática. Entonces, vamos a hacer eso mismo, que eso es lo que hacemos en todos los problemas. O sea, partimos aquí del problema real, que es tener todo esto, pero vamos ya a empezar a simplificar las cosas. Entonces, para simplificar esto, vamos a asumir que aquí no hay fricción. Vamos a asumir que la polea no tiene fricción ni tampoco peso, porque esta polea va a rotar. Si tenemos en cuenta el peso de la polea rotando, pues ahí ya tenemos que tener, con los conocimientos que tenemos ahora, no podemos hacer ningún cálculo. Pero el efecto de esto no va a ser muy grande en el experimento. Entonces tenemos aquí la masa del carrito que la vamos a llamar M mayúscula, la masa del colgador de pesas más la pesa, le vamos a colocar aquí una masa M minúscula, A es la aceleración, entonces esto se acelera acá y se acelera acá. Entonces vamos a tomar estos datos, masa del carrito 500 gramos, o sea 0.5 kilogramos, la masa del colgador de pesas y la pesa, o sea la M minúscula 50 gramos, o sea 0.050 kilogramos, la distancia de viaje del carrito 2.5, o sea esa es la distancia que viaja desde aquí hasta llegar a la barrera, y que viajó en un tiempo de 2.3678 segundos. Entonces, vamos a verificar la segunda ley de Newton. Entonces, tenemos una masa 1, que es de 0.5 kilogramos, una masa 2, aquí en este diagrama ya este es M1 y este es M2, pero es lo mismo que antes, M mayúscula y M minúscula, X 2.5 y T 2.3678 segundos. Entonces calculamos la aceleración con la fórmula que les había pedido que anotaran, que era 2 veces X sobre tiempo al cuadrado. Entonces, si hacemos esos cálculos nos da 0.8918 metros por segundo cuadrado. Esa es la aceleración. Entonces nosotros tenemos aquí dos masas y podemos hacer dos diagramas podemos hacer dos diagramas de cuerpo libre, que esos los aprendieron ustedes a hacer en estática. Entonces aquí tenemos para la masa 1, que es el carrito, tenemos la tensión en la cuerda, tenemos la fuerza normal acá, la reacción de la mesa sobre el carro, el peso del carro que se ejerce hacia abajo sobre la mesa, y tenemos aquí una aceleración.
Entonces, si nosotros para esta masa aplicamos la segunda ley de Newton para masa constante, entonces en este sentido, la aceleración es en este sentido. Entonces, la resultante de las fuerzas, ¿qué fuerzas hay en este sentido a lo largo de la cuerda? Pues la fuerza de la cuerda nomás, porque estas dos fuerzas son perpendiculares a esa línea, o sea, no me van a afectar la resultante. Entonces, la resultante de las fuerzas es igual a la masa, que es la masa 1 por la aceleración. Eso para la masa 1. Para la masa 2, ¿qué fuerzas voy a tener? Voy a tener acá la tensión en la cuerda, T. Voy a tener hacia abajo el peso de la masa 2, que va a ser la masa 2 por la aceleración de gravedad. Y tengo aquí la aceleración en este sentido. Entonces, lo mismo que antes, hacemos la sumatoria de fuerzas. Entonces, la sumatoria de fuerzas va a ser, tenemos hacia abajo masa 2 por aceleración de gravedad, hacia arriba la fuerza de tensión. Entonces, para no escribir esto en forma vectorial, lo podemos escribir en forma escalar y de una vez le colocamos el signo para mostrar que estas dos fuerzas tienen diferente dirección. Y esto va a ser igual a masa, que masa es la que se está moviendo 2, por la aceleración, que es A. Entonces, tenemos estas dos ecuaciones. Entonces, aplicamos la segunda ley de Newton para las dos masas y llegamos a esas dos ecuaciones. Entonces, nosotros tenemos que resolver estas dos ecuaciones, o como aquí lo que queremos es verificar la segunda ley de Newton, no necesitamos resolver nada, despejar nada, sino podemos hacer, por ejemplo, algo que es sumar las dos ecuaciones. Si yo sumo esta ecuación con esta ecuación término a término, entonces me va a quedar que T más la masa 2 menos G menos T, o sea, T se me cancela, me queda simplemente la masa 2 por G, y al otro lado me queda la masa 1 por la aceleración más la masa 2 por la aceleración, me queda M1 más M2 por A. Entonces queda M2 por G igual a la suma de las masas por la aceleración. Entonces, eso lo hicimos aplicando la segunda ley de Newton y tenemos unos resultados experimentales. Estos los medimos. Supongamos que hicimos el experimento y los medimos. Entonces, ¿qué hago? Reemplazo en esa ecuación los datos. M2 es la masa del colgador de pesas más la pesa, 0.05 kilogramos. G, aceleración de gravedad, nuevo 0.81 metros por segundo cuadrado. M1, 0.5 kilogramos, que es el carrito. M2, de nuevo otra vez 0.05 kilogramos por A, que es la aceleración que la calculamos de los datos del experimento. La aceleración fue de 0.8918. Si hacemos esta operación acá, esto nos da masa por aceleración, nos da fuerza, o sea que esto nos debe dar en unidades de Newton por las unidades que estamos trabajando, masa en kilogramos, aceleración en metros por segundo cuadrado. Si hacemos esta operación nos da 0.4905, y si hacemos esta otra operación, que es de nuevo masa por aceleración, o sea es fuerza en Newton, nos da el mismo 0.4905. Entonces hemos demostrado que la segunda ley de Newton se cumple en un experimento. Entonces, queda comprobada la segunda ley de Newton. ¿Hay alguna pregunta, por favor? Profe, y teniendo esos mismos datos, ¿le podemos hallar la fuerza de fricción a M1? No, recuerden la hipótesis que hicimos. Aquí, en este diagrama de cuerpo libre, no dibujamos fuerza de fricción. ¿Sí? Entonces, de acuerdo con la hipótesis que hicimos, pues aquí no tenemos en cuenta la fuerza de fricción. Esa es la diapositiva siguiente, que es lo que ustedes van a hacer ahorita. Determinar la ecuación cuando existe fricción. ¿Hay alguna otra pregunta diferente a esa fuerza de fricción? Aquí nosotros llegamos a estas ecuaciones y aquí no hay fricción porque asumimos que no había fricción.
para simplificar el problema. Y de acuerdo con los datos experimentales, pues nos dio que la ecuación nos dio una igualdad acá al reemplazar los valores. ¿Aló, Diego Vargas? Diego. Listo, no hay ninguna pregunta, entonces continuamos. Entonces, ¿qué sucede si existe fricción entre el carrito y la mesa? Entonces, cuando existe fricción entre el carrito y la mesa, entonces aquí va a aparecer una fuerza que va a ser igual a mu por la fuerza normal, pero la fuerza normal es igual al peso. ¿Cierto? Entonces les voy a pedir el favor que intenten deducir una ecuación considerando la fricción, por favor. Una ecuación para el problema. Entonces les voy a dar 5 minutos para que trabajen en eso y después aleatoriamente le pregunto a cualquiera. Aquí tengo la lista y ahí genero números aleatorios entre 1 y 24 que son los inscritos. Entonces el que... Profe, qué pena, ¿puedo volver a repetirlo? Profe, qué pena, ¿puede volver a repetir lo que hay que realizar? Es que lo escuché un poco entrecortado. Es calcular las ecuaciones para el caso en que existe fricción. Lo mismo que hicimos antes, pero ahora considerando la fricción. Entonces aparece una fuerza nueva que es la fuerza de fricción. Entonces aplicar la segunda ley de Newton, pero ya considerando la fricción. ¿A qué ecuaciones llegaría? Entonces, por favor, le trabajan a eso 5 minutos. Funken, doch da sie
Elysium. Wir betreten feuertrunken, himmlische dein Heiligtum. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, o dein sanfter Pflegeball. Deine Zauber binden wieder, was die Mode streng geteilt. Alle Menschen werden Brüder, o dein sanfter Pflegeball. Eines Freundes Freund zu sein, der ein holdes Weib errungen, ich schätze seinen Jubel ein, ja, wir auch nur eine Seele, seinen auf dem Erdengrund, und wir's nie der Kampf bestehen, weinen sich aus diesem Grund. Ja, wir auch nur eine Seele, seinen auf dem Erdengrund, und wir's nie der Kampf bestehen, weinen sich aus diesem Grund. Freude fliegen alle Wiesen an die Brüsten der Natur, alle Guten, alle Bösen, fallen ihrer Rose. Por favor, las ecuaciones que trabajen intenten despejar la aceleración del sistema. ¿Qué sería igual la aceleración del sistema? Y pues debe quedar en función de las masas y en función de la aceleración de gravedad y de la fricción. Señor. Ambas cosas. Lo que les estoy pidiendo es que despejen la aceleración del sistema. O sea, no que despejen la fricción del sistema, sino la aceleración del sistema. O sea, ambas cosas porque están relacionadas en en la misma ecuación, ¿no? Van a quedar relacionadas. Pero en la despejar la aceleración. Les voy a pedir otro favor, sí, que se me ha olvidado también comentarles, ustedes pueden usar una presentación de PowerPoint y hacer lo mismo que yo hago de hacer las cosas en la presentación de PowerPoint o en cualquier otra cosa donde puedan dibujar, donde puedan trazar, y lo que están haciendo, o sea, no lo hagan en un papel, sino háganlo en algo que me puedan mostrar, que nos pueda mostrar a todos, al que le toque participar, que pueda compartir. Yo le autorizo ahorita a compartir pantalla en el Zoom y nos puede mostrar y explicar qué hizo cada uno.
Profe, qué pena, estamos hallando la fórmula. Es que se me cayó ahorita en un momentico el internet. Señor. Profe, qué pena, estamos hallando la fórmula para la fricción. Para la aceleración, o sea, despejando la aceleración, que quede en función de la fricción. No la fricción en función de la aceleración, sino la aceleración despejada. Es lo que es la tarea, es el objetivo. Calcular la aceleración del sistema. No numérico, sino en forma general, ¿no? No con los datos anteriores, sino llegar a una fórmula, que es lo que hablábamos en la clase anterior de resolver el problema en forma general, en forma simbólica, forma algebraica. Que así vamos a resolver muchos problemas en este curso, en forma general. Bueno, ¿alguien ya lo hizo? Si alguien ya lo hizo, podría mostrarnos. ¿Aló? Entonces, bueno, páselo ahí a un PowerPoint ahí utilizando el de dibujar en PowerPoint o alguna otra cosa que usted pueda manejar. Y comparte pantalla. ¿Quién está hablando, por favor? Habló Freider Ruiz Nietos. ¿Sí? Bueno, entonces Freider, hágalo, por favor. O si no, lo otro es, bueno, hay otra alternativa que es la siguiente. Voy a volver a compartir. Y les enseño algo para los que no sepan, que es lo siguiente. Que es, sí, puede rayar mi pantalla, sí, espere un momentico. Entonces, voy a colocar esta hoja en blanco acá. Entonces, hay algo que se llama el annotate, ¿cierto? Si ustedes pasan donde activan el micrófono o la cámara y activan el annotate y les aparece un lápiz y pueden rayar acá en la presentación que yo tengo ahí. Sí, señor, sí, ya estamos viendo. Sí, señor.
Hay una cosa, para la masa 2. Mire, en la masa 1 usted consideró que la tensión era positiva porque estaba en la misma dirección de la aceleración, ¿cierto? Para la masa 2, la aceleración va hacia abajo, pero la tensión va hacia arriba. Entonces usted debería colocarle signo negativo a la tensión, ¿cierto? Y al peso signo positivo, porque el sentido positivo sería en el sentido que de la aceleración, para hacer la misma hipótesis que hizo en la masa 1, ¿sí? Porque si después va a combinar las ecuaciones, le va a dar mal los signos, ¿sí? Entonces, para la masa 2, para la masa 1 tuvo en cuenta signo positivo de fuerza en el sentido de la aceleración. Para la masa 2 también tiene que tener la misma hipótesis. Sentido positivo de las fuerzas en sentido de la acción, o sea que sería menos T más WK. Mm. Despejando T, entonces quedaría, sí, exacto. Sí, señor. Sí. La aceleración. Sí, señor. Sí, señor, sí. Allá arriba tiene espacio. Arriba tiene espacio, ¿no? Arriba la... Bueno. ¿A qué es igual W2? ¿Cómo calcula uno W2? Por la aceleración de gravedad. No la gravedad, sino la aceleración de gravedad. Y la fuerza de fricción. Sí, señor.
Bueno, correcto. O sea que la fórmula, ¿cómo quedaría? Escríbela aquí a la izquierda y tienes espacio. O sea, sí, ya despejado. O sea, ya reemplazado. Ya reemplazado con A. ¿A igual a qué? Entonces queda A igual a. Sí, reemplace todo. Sí, puede sacar el factor común de aceleración de gravedad. ¿Eso sería igual a qué? Faltaría escribir igual a qué. A la aceleración. Entonces, ¿qué relación hay entre la aceleración y el coeficiente de fricción? A medida que aumente el coeficiente de fricción, ¿qué va a suceder con la aceleración? De acuerdo con esa ecuación. ¿Disminuye, profe? Va a disminuir, ¿cierto? Porque está restando acá en el numerador, ¿cierto? Entonces, si aumenta la aceleración va a disminuir. Y con referencia a las masas, podría uno establecer alguna relación, que aquí tenemos la suma de las masas y aquí tenemos la diferencia de las masas, pero digamos con respecto a la masa 2, que es Que entre más alta sea la masa 2, menor será la aceleración. Pero eso si miramos aquí lo de abajo, pero si lo miramos con respecto al de arriba. Pues igual también afecta porque... Por eso, pero si aumenta la masa 2, ¿qué sucede? Aumenta la aceleración, profe. Aumenta. O sea que aquí la relación es directa y aquí es inversa. Para saber cuál es la relación total, ¿qué se les ocurre que podrían hacer? ¿Qué podría hacer uno para saber qué pasa cuando aumenta o disminuye la masa 2? ¿Qué pasa con la aceleración? ¿Qué se les ocurre que puede uno hacer? Yo diría que poniéndole valores, profe, a eso. Dándole valores y haciendo qué más. Dándole valores y hallando la aceleración, digamos, solo dándole valores a las masas. O sea, más bien como hacer una gráfica, ¿cierto? O sea, uno graficaría la aceleración en función de la masa 2 para los datos que tengo, dando unos datos, ¿cierto? Y ahí puedo saber qué sucede, ¿no? Si esto hace así o hace así, o cuál es la relación. Pero verla acá es muy difícil por lo que aparece en el numerador y el denominador, ¿cierto? Y lo mismo con la masa 1. Entonces, ¿hay algún comentario? ¿Está correcto? ¿Está incorrecto? ¿Qué opinan los demás? Lo que hizo Freider. Profe, yo tengo una duda en la parte del cuando cambian la fricción. Cuando cambia la fricción. Qué pena, no entiendo. Cuando en la diapositiva dice que la fricción se reemplaza por el coeficiente de fricción, por la masa 1 por la gravedad, pero ¿por qué se cambia Newton por la masa 1 y por la gravedad? No entiendo la pregunta, qué pena.
O sea, está preguntando con respecto a esto. No, profe. Fricción igual a fuerza de fricción igual al coeficiente de fricción por la masa 1 por la aceleración de gravedad. Sí, profe. Freider, ¿me hace un favor? ¿Le explica por qué razón? No le llaman rozamiento, llamémoslo fricción. El coeficiente Gracias. por la normal. Sí, entonces esa es la razón. Entonces, la fuerza de fricción es el coeficiente de fricción por la fuerza normal. Y la fuerza normal en este caso es igual al peso porque deben de estar en equilibrio para que el carrito no se hunda dentro de la mesa, ¿no? Entonces la fuerza que ejerce la mesa sobre el carro es la misma fuerza que ejerce el carro sobre la mesa, que es el peso del carro. Listo. ¿Alguna otra pregunta, por favor? ¿Están de acuerdo o hay algún error? Bueno, muchas gracias, Freire. Listo. Entonces, regresando aquí, me toca borrar todo esto. Regresando aquí a la presentación. Entonces, aquí yo tengo un análisis algo diferente, pero llega uno a la misma solución, que es la masa total que se mueve, la suma de las dos masas, la masa M mayúscula más la masa M minúscula. La fuerza neta en el sistema, pues va a ser, se cancela aquí la tensión y simplemente me queda esta masa que está cayendo con este peso, y del otro lado lo que se está poniendo es la fricción porque la tensión desaparece. Entonces aquí lo que estoy haciendo es un análisis como global para todo el sistema. O sea, lo que hizo Freire es correcto, uno puede hacerlo por cada una de las masas, el diagrama de cuerpo libre, pero también puedo hacer lo neto para el sistema. Entonces, en el neto del sistema, la fuerza neta a lo largo de la cuerda va a ser la diferencia entre esta fuerza menos la fuerza de fricción, porque la tensión en la cuerda se anula. Entonces va a ser esta diferencia. Y la masa total que se mueve es M más M. Entonces podemos aplicar la segunda ley de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Está la fuerza neta, está la masa neta y está la aceleración. Despejamos y pues me da exactamente lo mismo que le dio a Freire, que fue la masa 2 por la aceleración de gravedad menos el coeficiente de fricción por la masa 1 por la gravedad, dividido entre la masa 2 más la masa 1. Listo. ¿Hay alguna pregunta? Profe, yo tengo una pregunta. No hay manera de que... Laura. Buenos días, Laura. Buenos días, profe. Yo tengo una pregunta. ¿No hay manera de que resuelva los ejercicios así como lo hizo el compañero? Como escribiendo paso a paso y así. Sí, claro que sí hay forma, sí.
Es que siento que... El problema es tiempo, porque esta materia es bastante extensa. Si yo me pongo a hacerlo así, llegamos a final de semestre y me quedan faltando el último capítulo del curso, y después el último capítulo me toca explicarlo en una clase a la carrera. Entonces, esto se trata de que haya también algo de trabajo por parte de ustedes, de aprendizaje, ¿sí? Entonces, uno aprende cuando hace las cosas por sí mismo. Entonces, la idea es que ustedes hagan todos los pasos intermedios cuando estudien, ¿cierto? Para que aprendan, porque cuando ustedes lo hacen, entonces pueden tomar el conocimiento y les queda para ustedes. Si yo se lo explico paso por paso, primero no nos va a alcanzar el tiempo para la clase, para desarrollar todo el tema. Nos tocaría limitar el programa del curso a el 50-60%. Y segundo, entonces ustedes no tendrían la oportunidad de hacer las cosas por sí mismos en forma detallada para aprender, que ahí es donde, cuando uno lo intenta hacer en forma detallada, entonces es cuando uno se enfrenta a dudas y entonces uno consulta, mira, resuelve la duda y lo entendí, lo aprendí. Entonces ahí está el procedimiento de aprendizaje. Entonces desafortunadamente no tenemos el tiempo suficiente en clase, todas las materias son muy extensas, esto pasa en cualquier materia que uno dicte, va a pasar eso, no puede uno hacerlo al detalle, ya cuando estamos aquí ya en materias propias de ingeniería civil. Y entonces hay una parte que es la parte, ustedes tienen que dedicarle por lo menos 1 hora de trabajo por cada hora de clase para poder aprender, por lo menos. Entonces hay que hacerlo, porque entonces de otra manera no podemos completar el tema que hay que ver en el curso. Si yo les explico todo al paso por paso, detalle por detalle, escribiendo, nunca terminamos. Bueno, profe, gracias. Y entonces la idea es que ustedes se vean enfrentados a dudas, y ahí cuando uno tiene dudas y las resuelve es cuando aprende. De resto uno nunca va a aprender. Si uno simplemente ve resolver las cosas a otra persona, no va a aprender. Bueno, entonces estamos haciendo verificación de la segunda ley de Newton. ¿Hay alguna otra pregunta, por favor? Vamos a ver un video y de este video va a surgir la primera tarea del curso, que es sobre verificación de la segunda ley de Newton. Entonces, pero voy a dejar de compartir y vuelvo a compartir para estar seguro que estoy compartiendo el sonido de mi computadora. Sí, lo estoy compartiendo. Today we're going to be doing lab 6A, Newton's... ¿Sí están escuchando el audio del video? Sí. Por favor. ¿Me confirman? Sí, muchas gracias. Bueno, entonces vamos a ver este video. Today we're going to be doing lab 6A, Newton's first... Entonces, esta es otra verificación de la segunda ley de Newton. Eso se puede hacer de muchas maneras. Este es un experimento diferente. Entonces es como si estuviéramos en el laboratorio. Vamos a mirar, nos van a explicar cómo se hace el experimento y nos dan unos datos y ustedes van a hacer, con esos datos van a verificar la segunda ley de Newton. Entonces yo más adelante durante el día, ahorita no inmediatamente termine la clase, no, porque tengo una reunión de trabajo. Como yo les expliqué en la primera clase, yo trabajo en consultoría, soy profesor de tiempo de cátedra de la Universidad Nacional, entonces no estoy dedicado 100% a la universidad. Entonces más tarde, en la tarde o en la noche, les envío una hoja donde les digo cómo deben hacer la tarea, cómo la deben entregar, las condiciones. Y les envío las diapositivas. Aquí en las diapositivas está, es un video de YouTube, ¿sí?
este es el enlace de ese video de YouTube para que ustedes puedan ver el video las veces que lo necesiten. Entonces vamos a ver el video por ahora. Es un video de 5 minutos, 16 segundos. Today we're going to be doing Lab 6A, Newton's first and second laws. And in Newton's second law, he focuses on the relationship between force, mass, and acceleration. And that's what we're going to be looking at in this lab. To do this, we're going to be launching a car on a flat track and varying either the amount of force acting on the car or the amount of mass that the car has. And then we're going to measure the resultant speed that comes from whatever acceleration we get. So to set up this lab, you're going to use a single photo gate at the 20 centimeter mark, which is the first bold dot. You're going to make sure your track is level, and you're going to start with a single rubber band crisscrossed and attached to the launcher end. You're going to make sure the bolt is about 2 centimeters away from the rubber band. You're going to have the timer in CPO timer mode. And you are going to have just a single time today, and that's time. Les devuelvo esto acá para que lo puedan leer, que lo pasa muy rápido. Entonces dice que la pestaña mide 1 centímetro de longitud, conocido el tiempo que demora en pasar por la celda fotoeléctrica. Se puede calcular la velocidad del carro como velocidad es igual a el desplazamiento sobre el tiempo. Entonces el desplazamiento que está midiendo la celda es de 1 centímetro. Entonces sobre el tiempo que lo toman automáticamente ya le da a uno la velocidad. So with your single rubber band, you're going to take your car. It has 1 marble in it, and it's going to keep 1 marble for these trials. Put it with the nose end against the rubber band. Pull it back with 1 finger on the little seat back that sticks up, and kind of pluck it like a string to make it launch. And that's your first trial. For your second trial, you'll add a second rubber band on top of the first one and launch it the same way. And for your third trial, you'll add a third rubber band. And that's it for the first section. For the second part... La primera parte del experimento es que coloca este carrito, el carrito le puede colocar aquí unas esferas. Entonces, para mover el carro, lo que hace es que coloca aquí una bandita de caucho y entonces lo mueve hacia atrás como si fuera un arco y lo suelta. Entonces aquí está conectado se me pasó el nombre, el voltímetro, lo que sea, el que mide acá el paso por esta zona, que es de 1 centímetro de ancho, y ahí calcula el tiempo que demora en pasar el carro por ese punto. Entonces el experimento lo hace con 1, 2, 3 bandas de caucho superpuestas, o sea que entre más bandas de caucho mayor va a ser la fuerza, porque uno deforma la banda de caucho, suelta la banda de caucho y la banda empuja el carro. Entonces lo que está haciendo es duplicar, triplicar, cuadruplicar la fuerza, y eso pues va a cambiar la velocidad con la que pasa el carrito. Esa es la primera parte del experimento. Of Lab 6A, you're going to be keeping the rubber bands the same, a single rubber band, and changing the mass of the car. This series of trials has 4 different trials where we're changing the mass from 0 marbles to 1 marble to 2 marbles to 3 marbles. So the first trial, you'll use 1 rubber band, no marbles, and launch it. For the second trial, you'll add 1 marble, then 2, then 3. And that's it. We're going to Entonces, la segunda parte del experimento es que mantiene la misma fuerza, o sea, solamente una bandita de caucho,
y lo que va a cambiar es la masa del carro. Entonces en la masa del carro le puede colocar las esferas de acero, entonces lo va a lanzar sin esfera, con una esfera, con dos esferas, con tres esferas, entonces está variando la masa. Entonces en la primera serie de experimentos cambia la fuerza, manteniendo la masa constante, y en la segunda mantiene la fuerza constante y cambia la masa que se está moviendo, la masa del carro. Entonces esa es la explicación, esa es la primera parte del video. En la segunda parte del video toman los datos. Then 2, then 3. And that's it. We're going to collect data for lab 6A. So we want to start with one rubber band, make sure that it's twisted. Put your car on. Put the nose toward the front. You want to flick it. Okay, for trial 2, we want to have another rubber band, so twist it. Add the rubber band. Put your car on the track, nose toward the rubber band. Flick it. Okay, for the third trial, we want to add a third rubber band. Put the car on the track. Flick it. Entonces aquí la idea es, pues tiene uno los datos de tiempo, puede calcular la velocidad y puede calcular la aceleración, y después hay que construir un gráfico que muestre aquí la fuerza unitaria 1 se duplica o se triplica, y la aceleración en la horizontal, y pues hay que analizar eso desde el punto de vista de la segunda ley de Newton y llegar a unas conclusiones, ¿sí? Que no les puedo decir cuáles son las conclusiones a las que tienen que llegar, que la idea es que ustedes pues trabajen esto con base en lo que conocemos de la segunda ley de Newton y llegar a conclusiones. Entonces esa es la primera parte de mantiene la masa constante, cambia la fuerza, el número de bandas de caucho, el número de ligas, lo llaman ahí en español. Y ahora vamos a ver la segunda parte. So we'll start with 0 marbles in the car. Nose toward the rubber band. Flick it. Now we want to add 1 marble, keeping just 1 rubber band. Nose toward the rubber band. Flick it. The next trial will be with 2 marbles, 1 rubber band still. Car on the track. Flick it. And the last trial will be with 3 marbles, still 1 rubber band. Put the car on the track. Flick it. For data table 2, you also need the mass of the car with the different number of marbles. Displayed here is the car with 0 marbles. Displayed here is the mass of the car with 1 marble. Displayed here is the mass of the car with 2 marbles. Displayed here is the mass of the car with 3 marbles. Entonces aquí tenemos las masas para llenar en kilogramos, los tiempos, las velocidades, las aceleraciones. Entonces aquí construimos un gráfico de masa en el eje vertical contra aceleración en la horizontal. Y pues se hace el análisis de eso, de esos dos experimentos, ¿sí? Y hay que discutir acerca de las limitaciones de esas conclusiones. Recuerden de que nosotros siempre estamos simplificando la realidad para hacer los cálculos, entonces hay que mirar qué pasa ahí con eso.
Entonces, como les comento, yo les envío hoy en la tarde o quizás en la noche, les envío un PDF en donde les explico claramente qué es lo que tienen que hacer. Les envío las diapositivas, les envío el enlace del video y ustedes hacen esa tarea. Esa tarea es para dentro de para el martes de la otra semana, antes de las 7 p.m. La idea es que van a hacer una presentación de PowerPoint y me envían la presentación de PowerPoint con lo que yo les pida. Y en la próxima clase, o sea, fuera de que todos me tienen que haber ya entregado la presentación de PowerPoint, yo elijo aleatoriamente a alguien que haga la presentación, o elijo a varios, ¿no? Solamente uno. Puedo llamar a más de uno para que hagan la presentación de sus análisis del experimento. Bueno, entonces son las 10:52, creo que ya dejamos por ahí, voy a llamar a lista. Entonces tenemos aquí John David Agudelo. ¿Está? ¿No está? Sí, estoy, profe. Presente. Julián Andrés Bamón. Presente, profe. Brian Armando Bautista. Presente, profe. Laura Fernanda Bernal. Presente, profe. Joshua Castellanos. Presente. Andrés Javier Castillo. ¿No está? Hay un computador conectado. Él dice que no tiene audio, profe. Ah, bueno. Por favor, tiene que cuadrar eso para todas las clases. Bueno, Andrés Javier. David Alberto Cruz. Presente, profe. Omar Daniel Díaz. Presente, profe. Daniela Duarte. Presente, profe. Freddy Alexander Fajardo. Presente. Natalia Fernández. Me parece que no está. Miguel Ángel León. Presente, profe. Juan Andrés López. Presente. Daniel Santiago Martínez. Presente, profe. Diego Armando Moncayo. Parece que no está. Sergio Eduardo Patiño. Presente, profe. Julián Mateo Pérez. Presente, profe. David Sebastián Pozos. Presente, profe. Jessica Alexandra Rivera. Presente, profe. Freider David Ruiz. Andrés Camilo Sánchez. Presente, profe. Nicolás Tovar. Hola, profe. Presente. Diego Vargas Albarracín. Presente. Julián David Venegas. Presente, profe. Bueno, entonces no se vayan a desconectar todavía. Voy a dejar aquí de compartir y voy a tomar aquí un pantallazo de las fotos de sus perfiles de Zoom. Pues por favor arreglen también lo del Zoom para la próxima clase, que les aparezca una foto ahí para poder relacionar caras con nombres. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces ya nos podemos retirar, faltan 5 minutos. Listo, para los que tienen clase a las 11 tengan tiempo de estirar las piernas. Hasta luego. Gracias, profe. Feliz tarde. Hasta luego, profe. Hasta luego, profe. Hasta luego.